Enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo electrones pertenecientes de su capa más superficial, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable, conforme a la regla del octeto propuesto por Hitler, Newton, Lewis sobre sobre la estabilidad eléctrica de los átomos. Los átomos así enlazados comparten un par o más de electrones, cuya órbita varía y se denomina órbita molecular. Los enlaces covalentes son distintos de los enlaces iónicos, en los que ocurre una transferencia de electrones y que se dan entre elementos metálicos. Estos últimos, además, forman moléculas cargadas eléctricamente llamadas iones, cationes si tienen carga positiva, iones si tienen carga negativa. En cambio, ciertos enlaces covalentes se caracterizan por una concentración de electronegatividad en uno de los átomos juntados, dado que no traen con la misma intensidad a la nube de electrones a su alrededor. Esto da como resultado un dipolo eléctrico, es decir, una molécula con carga positiva y negativa en sus extremos, como una pila ordinaria, un polo positivo, otro polo negativo. Gracias a ellos, las moléculas covalentes se juntan con otras semejantes y forman estructuras más complejas. Tipos de covalente. Existen los siguientes tipos de enlaces covalentes a partir de la cantidad de electrones compartidos por los átomos enlazados. Simple, los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa, un electrón cada uno. Doble, los átomos enlazados aportan dos electrones cada uno, formando un enlace de dos pares electrones. Triple, en este caso de átomos enlazados aportan tres pares de electrones, es decir, 6 en total. Dativo, un tipo de enlace covalente en que uno solo de los átomos enlazados aportan dos electrones y el otro, en cambio, ninguno. Por otro lado, conforme a la presencia o no polaridad, se debe distinguir entre enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Enlace covalente polares. Se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima de 0,5. Así se forman dipolos electromagnéticos. Enlace covalente no polar. Se enlazan átomos de su mismo elemento o de idénticas polaridades, con una diferencia de electronegatividad muy pequeña, menor a 0,4. La nube electrónica así es atraída con igual intensidad por ambos núcleos y no se forman un dipolo molecular. ¿Cuántas sustancias poseen enlace puente de hidrógeno? Solo 3 elementos de la tabla periódica hacen puentes de hidrógeno. Estos son oxígeno, nitrógeno y flúor. Solo hay 4 en total. Aquí tenemos un flúor
Aquí tenemos un oxígeno, otro oxígeno y un nitrógeno. En total serían 4. Bueno, determine la estructura de Lewis para el fósforo con número atómico 15. Bueno, lo que yo hice fue la configuración electrónica de 15 y después al último nivel le sumé más 2 y me salió 5A. Por lo tanto puse la P y me rellené con los 5 puntos y me sale la alternativa C. Aquí tenemos un flúor, aquí tenemos un oxígeno, otro oxígeno y un nitrógeno. En total serían 4. Bueno, determine la estructura de Lewis para el fósforo con número atómico 15. 15P sería 1S2, esto de acá me falta terminar. Unidades químicas de masa. Es un conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de su sustancia y su relación con el número de partículas contenidas en ella. Unidad de masa atómica, entre paréntesis, UMA, se define como la 12ª parte de la masa de un átomo de isótopo de carbono -12, el cual se denomina átomo patrón, ya que es el átomo muy estable y el más abundante de los isótopos del carbono. UMA es igual a 1/12 masa átomo patrón referencial. Equivalencia. Un UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Masa atómica promedio de un elemento. Sabemos que un elemento químico es una mezcla de isótopos. La masa atómica promedio de los elementos se calcula como un promedio ponderado de las masas de los isótopos y sus correspondientes abundancias reactivas. Nota: la masa atómica se encuentra en la tabla periódica y generalmente es un problema estato. Masa o peso molecular. Se define como masa reactiva de los elementos de una sustancia. Se puede determinar sumando las masas atómicas reactivas de los átomos que constituyen la molécula. Nota: para compuestos iónicos se emplea la masa o peso fórmula. Los compuestos iónicos no forman moléculas. Se representa por su unidad fórmula. Concepto de mol. En un sistema SI, el mol
es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay exactamente en 12 gramos de isótopos de carbono -12 en la actualidad. El valor exacto de la actualidad es un mol es igual a 6,022045 por 10 a la 23 partículas. Este número se denomina número de Avogadro en honor al científico italiano Amadeo Avogadro. Por lo general, el número de Avogadro se redondea a 6,022 por 10 a la 23. En una forma práctica, un mol de sustancia es igual a 6 por 10 a la 23 partículas. Eso es igual a 1 Na. 1 Na es número de Avogadro. Átomo gramo es aquella cantidad de un elemento que contiene exactamente un mol de átomo y su masa equivale numéricamente a su masa atómica, expresado en gramos. Molécula gramo es aquella cantidad de una sustancia covalente que contiene exactamente un mol de molécula y su masa equivale numéricamente a su masa molecular, expresado en gramos. Número de molécula gramo de una sustancia. Mol menos gramo es igual a N. Masa sobre M es igual a moléculas sobre número de Avogadro. Interpretación de una fórmula química. Toda fórmula química nos brinda información tanto en forma cualitativa como cuantitativa. Información cuantitativa nos da a conocer los elementos que constituyen dicho compuesto y sus características importantes. Información cuantitativa nos da a conocer la cantidad de átomos de los elementos que constituyen un compuesto. Esta información puede ser en forma de número átomo gramo menos gramo por mol menos gramo, masa y composición centesimal. ¿Cuántos gramos pesa en una molécula de oxígeno O2? Peso atómico del oxígeno es igual a 16. Un UMA equivale a 0,16 por 10 a la menos 23. El peso atómico del oxígeno es igual a 16. 2 oxígeno es igual a 2 por 16. Eso es igual a 32. 0,16 por 10 a la menos 23 por 32. 0,16 es igual a 4 sobre 25. 10 por 10 a la menos 23 por 32. 4 sobre 25 es por 1 sobre 10 a la menos 23 por 32. 128 sobre 25 por 10 a la menos 23. Eso sería igual a 5,3 por 10 a la menos 23. Alternativa a la E. ¿Cuántos átomos existen en 400 gramos de carbonato de calcio? Peso atómico de calcio es 40. Peso atómico de
carbono es 12, peso de oxígeno es 16. 1 calcio es igual a 40 por 1, S es igual a 40. 1 por carbono es igual a 1 por 12, que es igual a 12. 3 por oxígeno, 3 por 16 es igual a 48. La suma de la suma me daría 100. X es igual a 400 sobre 100, eso es igual a 4. 0,16 por 10 a la menos 23 por 4. 0,16 es igual a 4 sobre 25 por 1. 4 sobre 25 por 1 sobre 10 a la 23 por 4. Eso sería igual a 16 sobre 25 por 10 a la 23. Eso equivale a 1,2 por 10 a la 25. La alternativa sería la letra D. Cálculos básicos. Composición centesimal. Es un porcentaje en peso o masa de cada uno de los elementos que constituye el compuesto. Fórmula empírica, llamada también fórmula mínima, es aquella fórmula que indica la relación entera más simple entre los átomos de los elementos de un compuesto. Se puede obtener conociendo su composición centesimal o composición experimentalmente. El peso de cada uno de los elementos en un compuesto. Fórmula molecular. Es aquella fórmula que indica la relación entera real o verdadera entre los átomos de los elementos de forma la molécula se establece conociendo primero la fórmula empírica y luego el peso molecular del compuesto. Si 100 gramos de cloruro de mercurio sólido contiene 85 gramos de mercurio, hallar la fórmula empírica de este compuesto. 100 gramos por Hg por mercurio, que vale 85 gramos, y cloro, que vale 15 gramos. 85 gramos sobre 200.6 me sale 0,42. 15 gramos sobre 35.5 sale 0,42. Lo divido entre 0,42 a los dos para que me salga un número entero. Sería 1 y 1. Y me sale y mercurio cloruro. La alternativa sería la letra A. La aspirina es un analgésico que alivia el dolor y es antipirético, pues baja la fiebre. Su composición centesimal es 60 gramos, 60% de carbono, 35.56% de oxígeno y el resto es hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula empírica? El total de todo es 100 gramos, carbono es 60 gramos, el hidrógeno es 4.44 gramos, el oxígeno es 35.56 gramos y todo lo dividido por su peso atómico, 60 sobre 12, 4.4 entre 1, oxígeno es 35.56 entre 16. El total sería del carbono me sale 5, del hidrógeno me sale 4.44 y del
oxígeno me sale 2.22. Todo lo divido por el mínimo, me saldría de 5 sobre 2.22, me sale 2.25, de 4.44 sobre 2.22 me sale 2, y 2.22 sobre 2.22 me sale 1. Todo lo multiplico por 4 para que me salga un número entero. 2.25 por 4 me sale 9, 2 por 4 me sale 8 y 1 por 4 me sale 4. En total saldría carbono 9, hidrógeno 8 y oxígeno 4. La alternativa sería la letra. Estado gaseoso. Es uno de los 3 estados de agregación de la materia. Se caracteriza principalmente por la molécula se encuentran grandemente distanciados. Esto porque la fuerza de repulsión entre ellas es mucho mayor que la fuerza de atracción. Clase de gases. Gas ideal. Es un gas hipotético donde no existe fuerza de atracción ni repulsión. Los gases reales tienen un comportamiento cercano al ideal a elevadas temperaturas y a bajas presiones. Gas real es aquel que se encuentra en la naturaleza, como el oxígeno, el nitrógeno y hidrógeno, etc. Propiedades generales de los gases: compresibilidad, expansibilidad, difusión, efusión. Variables de estado son parámetros termodinámicos que determinan el comportamiento de estado gaseoso. Presión, volumen, temperatura. Teoría cinética molecular de los gases ideales. Boltzmann, Clausius y Maxwell relacionan las propiedades mecánicas de las moléculas con la PVT. Los postulados de esta teoría son los siguientes. Las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas ubicadas a gran distancia entre sí. Su volumen se considera despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellas. Las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existe transición intermolecular alguna. Las moléculas de un gas se encuentran en movimiento continuo, en forma desordenada, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente, de modo que dan lugar a la precisión del gas. Los choques de las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, aunque puede existir transferencia de energía entre las moléculas que chocan. La energía cinética media de las moleculares es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Se considera nula en el cero absoluto. De acuerdo con los postulados enunciados, podemos hacernos
una imagen clara o concisa de los gases. Ecuación universal de los gases ideales, llamado también ecuación de estado, relaciona matemáticamente las variables de estado y cantidad de gases. P por V es igual a R por T por N, donde P precisión absoluta, V volumen, T temperatura absoluta, N número de moles, R constante universal de los gases ideales. Otra ecuación, P por M por T por R por D, de densidad de gas, concepto importante, condiciones normales. Un gas se encuentra en condiciones normales cuando volumen molar es volumen ocupado por un mol del gas a ciertas condiciones de presión y temperatura a condiciones normales. Ecuación general de los gases permite caracterizar cambios de estado de un sistema gaseoso simple y cuando la masa permanezca constante, es decir, el cambio de estado se deba producir por cambios de las variables de estado. Procesos restringidos es aquel tipo de proceso donde una de las variables de estado del gas permanece constante. Encontramos tres leyes fundamentales. Primera ley de Rowley-Mario-T. Proceso isotérmico. Si una masa de gas se somete a un proceso manteniendo la T constante, se cumple que la presión absoluta varía en función inversa con el volumen. Ley de Charnes. Proceso isobárico. Si una masa de gas se somete a un proceso manteniendo la P constante, se cumple que el volumen varía en función directa con la T absoluta. Tercera ley de Gay-Lassalle. Proceso isotérmico o isométrico. Si una masa de gas se somete a un proceso manteniendo el V constante, se cumple que la presión absoluta varía en función directa con la T absoluta. Calcule el volumen en litros ocupado por 88 gramos de dióxido de carbono a condiciones normales. Datos: carbono es 12 UMA, oxígeno es 16 UMA y una mol equivale a 22,4 litros. Número de mol es igual a masa sobre peso molecular. La masa es 88 gramos sobre 12 más 2 veces O
por 16. Eso sería 88 sobre 44. Equivaldría a 2 moles. Una mol equivale a 22,4 litros. Sería el doble, 44,8 litros. La alternativa sería la letra D. Calcular la precisión que ejerce 5 moles de molécula de gas helio de comportamiento ideal a una temperatura de 127 grados en un recipiente de 1 litro. Número de moles es 5. La temperatura es 127. Lo pasamos a grados Kelvin, que sería 400 grados Kelvin. El volumen es 1 litro. R sería 0,82 y me piden la precisión. Por eso usamos la siguiente fórmula, que es pavo igual a ratón. P por unos es igual a 82 sobre 1000 por 400 por 5. P es igual a 82 sobre 10 por 20. Simplificamos y multiplicamos, me saldría 164